Hola, ¿cómo están? En esta ocasión, bueno, pues seguimos creciendo en este estudio de abandono con técnicas de Machine Learning. Para eso vamos a, bueno, cerrar esta invitación para un evento de Google Cloud Next 25. Y bueno, entonces aquí mm, seguimos cerrando esta partecita que no necesitamos. Esta, bueno, pues tampoco por ahora. Y aquí es donde estamos haciendo el análisis. El Open Collab ya lo actualicé para el análisis de abandono que estamos haciendo. Entonces ya este vínculo estamos revisando que sí funcione, el Open Collab, para que desde GitHub usted pueda ir a Google Colab. Bueno, aquí entonces este como que no nos aparece que estuviera bien, todavía nos genera problemas. Dice que no lo encontró. Vamos a ver si fue que todavía no me funciona. Vamos a ver desde acá. Ah, de pronto es que todavía no lo he actualizado en la red social. Entonces aquí ponemos el Open Collab actualizado. Para poder que si me llegue allá, pues que tengo que tener para este taller todo que funcione. El Open Collab para poder que las personas accedan a este análisis desde este cuaderno en el que se está haciendo. Bueno, entonces acá, mm, bueno, pues ahora sí le damos en el Opening Collab, a ver si ya lo actualizó. Todavía parece que no, entonces devolvemos y actualizamos la página de GitHub. Aquí en actualizar, a ver qué tal. Entonces actualizamos la página de el repositorio llamado extensión y ahora sí le damos en Opening Collab para ver si funciona. Y ahora sí, análisis de abandono. Y ahora lo que quiero es correr para ver si las personas pueden ver el mapa conceptual inicial del análisis, Runaway, y cuando él lo tiene, ¿dónde obtiene usted ese mapa conceptual? Él se lo va a guardar acá, en esta carpeta, que accedes en esta barra izquierda, en esta carpetica, y aquí te aparece predicción de análisis de abandono. Entonces aquí ya lo puedes descargar, si le das doble clic te lo baja inmediatamente y te lo deja ver. Esa predicción de abandono en el que empezamos con una contextualización, luego una obtención de datos, luego una síntesis tabular, luego una visualización de atributos categóricos y luego una visualización de variables cuantitativas continuas. Eso es lo que inicialmente vamos a hacer y que me funcione. Luego, cómo ver el dataset desde aquí. Aviso de redireccionamiento. Entonces, vamos a decirle la página anterior te envía si no deseas visitarla, pues aquí le confirmamos de que vaya allá a Telco Customer Serve ABM. Y aquí ya podemos descargar el dataset. eh, si se registra, bueno, si se registra eh, a través utilizando Google. Es así, puede entrar a esta red social y obtener este dataset, en donde aquí le entrega un análisis pequeño de sus atributos. Entonces le entrega para cada atributo cómo están los datos. Nos dice, bueno, de valor verdadero en International Plan el 9% y de valor falso el 91%. O sea, nos los da a través de diagramas circulares para dar un análisis de cómo están esos datos. Y para las variables numéricas continuas nos lo dan histogramas. Ven, aquí nos va mostrando para cada mm, para cada clase en un conjunto de 2, 4, 6, 8 barritas. Es que 8 o 9 barritas es apenas razonable. Mire que nos dice que de 25 a 49, 358 datos están en ese rango, de 25 a 49. Luego de 49 a 73 están 753 y de 73
a 97 están 1118. Entonces, accedes acá al resumen de los datos de manera gráfica a través de histogramas y de diagramas circulares para las variables categóricas y de histogramas para las variables numéricas continuas. Aquí tiene una barra de despliegue, bueno, para moverse hacia la derecha, para seguir viendo, miren los otros histogramas para las otras variables mm, numéricas continuas. Entonces, histogramas para las numéricas continuas y diagramas circulares para las variables categóricas. Entonces, aquí también voy a programarlo para que él me dé también el diagrama circular para cada variable categórica. Me parece una visualización muy bacana, rápida, además del diagrama de barras que ya también tenemos. Bueno, entonces aquí seguimos con, después de ir a Kaggle, la descripción, habíamos visto la descripción del dataset que tenía 20 atributos que incluía la variable objetivo, que la variable objetivo es la variable short o de deserción. Habíamos hablado del significado del dataset y ya tenemos un video de contextualización del problema, verificar que sí funcione el vínculo para llevar Esta es una a los lista. estudiantes a esa contextualización o a los asistentes al taller. Luego, obtener los datos, bueno, pues es con una librería asociada a Python llamada Pandas, con una función llamada read_csv o con la función read_excel. Aquí ya le doy como el vínculo a que puedas ver de estas funciones su documentación. La documentación de estas funciones que te ayuden a manejarlas. Entonces, mire que la función real_csv tiene una gran cantidad de parámetros que te van a ayudar a que cuando vas a leer datos, este SEP te va a permitir que le digas qué tipo de separador tienen los datos para que los pueda leer bien y convertir esos datos en un data frame. También el delimiter, también el header, el names, el index code, que va a ser la columna índice, el use code, el dtype, qué tipo de datos hay en los datos que vaya a leer, el engine, el converter, el true values, el false values, bueno, una gran gama que vamos a utilizar dependiendo de los datos que quieras leer. El parse date, que es para el análisis de los datos, te va a permitir, bueno, para los datos de fecha, el análisis de fechas, ahí le puedes decir que cuando tengas una serie de tiempo, decirle cuál va a ser el atributo o cómo se llama el atributo que nos da las fechas. Bueno, y así puedes obtener entonces la documentación de estas funciones, aquí también para React-Excel, eh, que también tienen los parámetros IO, sheet, header, names, index code, use codes, dtype, engine, converter, true values, etc. Tienen muchos más. Para delimitador no aparece, ya ahí si no nos dice cuál separador se va a utilizar. En ese caso ya no se utiliza para esta función. Y bueno, seguimos aquí leyendo. Y bueno, aquí le damos, bueno, también en esta, cuando abres el dataset desde los cuadernos Jupyter, editados con Opening, bueno, con Google Colab, si te das en Edit, aquí le puedes cerrar todas las salidas y cuando corres, el darte las salidas, en este caso, nos da la lectura de los datos, nos dice que HTTP error es que no sabe dónde están los datos, entonces, bueno, eso también lo tengo que corregir para el taller. Entonces decirle, bueno, es que aquí, bueno, debo actualizar esta. De hecho, para este análisis short creo que ya lo tengo por aquí. Voy a esta documentación también cerrarla. Esta, devolveme. Y esta también. Y bueno, irme a
aquí a este video también ya no necesitamos, esta documentación ya tampoco, y irnos a GitHub y irnos a de GitHub, bueno, aquí vamos a irnos a github.com e irnos a extensión, al repositorio de extensión, donde estamos haciendo el análisis. Entonces aquí en taller para líderes estamos en análisis, bueno, el short, que es el problema 6, sobre análisis de abandono. Y entonces ahí debe estar los datos. Entonces uno dice, bueno, en el análisis de abandono deben estar los datos. Aquí está eh, Telco Big ML Short, que tiene 5000 datos en CSV. Entonces yo aquí le pido que me los dé en formato RAW. Él me da una URL en su formato original y esa URL es la que pongo acá. Entonces es porque esos datos, como estoy modificando los nombres de las carpetas para facilitar todo este análisis, entonces debo de actualizar. Entonces esa URL, pues aquí borramos esta que tenemos, borramos esta y ponemos una nueva para la nueva dirección, que puede ser entre comillas dobles. Y así ya tenemos la nueva dirección y miren que control S y ya le digo que la ubicación de los datos ya está mejorada. Entonces URL de los datos mejorada. Entonces así sincronizamos cambios. mm, y, y ahora sí, cuando sincronizan los cambios, otra vez te devuelves a GitHub desde acá, desde Google Colab, para, miren que él se sale y vuelve otra vez a GitHub, y uno le pide que ese cuaderno al que le actualice esa URL, le doy a actualizar, y ahora sí, esa URL ya me permite leer los datos desde ahí, acá. Entonces cuando uno le da, aquí ya no le aparece el play porque no podemos editar desde acá, pero, pero ya nos muestra que esa ubicación está en marco-canas, en el repositorio de extensión, ref, heads, main, taller de líderes, Saint Shore y el nombre del archivo, telco, Shore 5000.csv. Es ahí, si yo le doy ahora en Opening Collab, ahora sí ya le doy editar, cerrar todas las salidas, me cierra todas, las que sean de código, y vuelvo otra vez a la lectura de los datos. Pues a ver si ya nos funciona. Entonces, bueno, lea los datos. Entonces, run anyway. Run anyway. Córralo de todas maneras. Y ahora sí nos muestra los datos. Ahora sí nos muestra los datos. Y luego, bueno, aquí vamos a poner qué es lo que estamos haciendo con importar NumPy a CNP y decir df.index. Que df.index es acceder a los índices que nos identifican las filas de para empezar a numerar desde 1 a esos 5000 datos. Entonces aquí le voy a poner que lo que sigue es que por reasignación indexamos cada cliente desde 1. Indexamos desde 1 a los clientes, porque Python de por sí no lo pone en 0. Entonces, al aplicar aquí él indexa desde 1. Entonces aquí también lo voy a correr desde acá. La lectura de los datos, indexamos desde 1, le ponemos todo lo que estamos haciendo. Entonces ahora sí, miren que, y cuando eso pasa, que nos muestre el resultado de lo que hizo. Entonces,
Bueno, entonces muestre otra vez a los datos, punto head, para que nos dé las 5 primeras instancias y ahora sí nos muestra que el primer cliente está indexado con 1 y así. Entonces ahora sí, después de que él hace eso, esta línea sí la quitamos y podemos ver las columnas, los nombres de las columnas con el atributo columns. Aquí la estamos viendo y esto que acabamos de hacer de reindexar los datos. Entonces aquí le voy a poner reindexe los datos desde 1. Actualizamos eso para que le quede a los estudiantes ya eso bien actualizadito con comentario a la línea de código. Y después vemos los atributos con el atributo columns aplicado a los datos en notación de punto, df.columns, la notación de punto. Esos son elementos conceptuales para codificación y en ellos, entonces, una de las cosas que son muy importantes en datos es la importación de librerías, otra es la creación de variables y otra es el uso de funciones. Entonces, yo voy a como esas estrategias para movilizar los datos, que una de ellas es la importación de librerías, se las voy a tener listas a los estudiantes. Entonces, para este taller se me ocurre como aquí analizando lo que debe de ser mejor hacerlo. Entonces yo voy a ir acá al disco C, en usuarios, enmarco en documentos y me voy a extensión. En extensión, bueno, entonces, ¿cuáles son las técnicas de Machine Learning que queremos resaltar utilizando el lenguaje Python en este taller? Entonces, en la unidad 0 se describen los problemas de la administración de empresas que se apliquen, en las que se aplican las técnicas de Machine Learning. Y ahora, esas técnicas de Machine Learning, se las voy a poner aquí como, hay 12 problemas. Entonces, hablarles sobre los pipelines, lo voy a poner como la, la unidad 13. Y en la 14, las técnicas de Machine Learning que se requieren. Entonces, esa enumeración de técnicas de Machine Learning, entonces, 14, eh, lo que se hace para el análisis de técnicas de Machine Learning que queremos resaltar en el taller. Entonces, las técnicas de ML en Python para aprender, for learning, para aprender. Esas son las que queremos aprender, entonces ahí sí decirle a los estudiantes, bueno, yo voy a dejárselas esta vez como a través de un archivo, bueno, vamos a generar un archivo Word, puede ser un archivo .tex, entonces técnicas de ML, Machine Learning, Learning, a aprender para, para problemas de administración de empresas, ¿cierto? Entonces, para administración de empresas. Esas son las técnicas de Machine Learning. Entonces, acá ponerlas que una es la importación de datos. Entonces, técnicas, eh, técnicas de Machine Learning. Learning, técnicas de Machine Learning para problemas de administración de empresas. Bueno, entonces, la primera es la importación de librerías. Importación de librerías. Unirlas conociendo, las que utilizamos son inicialmente NumPy y Pandas, y luego Matplotlib. Entonces, importación de librerías. La segunda técnica que estamos utilizando acá es, después de uno aprender a importar las librerías en esta parte, luego
declarar variables. En este caso, la variable de ubicación de los datos. Entonces, ¿cómo crear variables en Python? Entonces, creación de variables con el operador de asignación que se denota con el signo igual. Esa creación de variable, en este caso la variable URL y otras que veremos. Otra es la el aprender a usar funciones de Python, funciones para usuarios preestablecidas. Entonces, funciones incorporadas en las librerías o en el mismo lenguaje. Entonces, aprender a usar funciones, aprender a usar funciones incorporadas en el lenguaje o sus librerías. En el lenguaje Python o sus librerías. En este caso vamos a utilizar read, la función read -csv o la función read -excel. Entonces, que cómo se utilizan, entonces cómo se deben llamar, que primero va el nombre de la librería, nombre o seudónimo de la librería, luego el nombre de la función y entre paréntesis los parámetros donde vas a evaluar esa función. En este caso la vamos a evaluar la función read en la ubicación URL. Al evaluar esa función read en la ubicación, él trae los datos y los convierte, ella trae los datos y los convierte en un data frame que lo vamos a llamar df. Esa es la primera. Y otra es cómo mostrar lo que obtienes. Entonces, una de ellos es cómo mostrar lo que obtienes. 4. Cómo mostrar lo que obtienes. Por ejemplo, la obtención de datos. ¿Cómo mostrar eso? Pues con la función print en general. O también simplemente escribiendo el nombre de la variable. O escribiendo el nombre de la variable. Es así, poner como esas técnicas. Esta con subguión a mí no me gusta. Entonces, yo creo que es porque le di control S. Le da control S. Ya le quito S. El nombre de la variable. Aquí el. Y bueno, aquí maximizamos. Y seguimos acá. Luego, en esas técnicas de Machine Learning, también, bueno, de que los datos van indexados. Entonces, uno utilizar los atributos y los métodos para obtener información y cambiarla. Entonces, cómo obtener, cómo usar los atributos y los métodos. Cómo usar los atributos y los métodos con la notación de punto. Entonces escribimos siempre datos punto, el nombre de los datos, datos punto, el nombre del atributo o el nombre del método. En esencia es así. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Control S. En esta partecita también hay una cosa que debo siempre recordar y cuál es la diferencia entre métodos de Python, de la librería, métodos del lenguaje y atributos del lenguaje. Esas dos funciones, cuáles son su diferencia. Ese también se los voy a ampliar en su momento, por ahora saberlas utilizar. Por ejemplo, head, ese método head me va a dar las 5 primeras líneas de los datos. Entonces, si quiero ver las 5 primeras líneas, es decir, el encabezado de los datos, utilizo el método head de encabezado. Bueno, entonces, y el atributo columns para ver los nombres de las columnas. Entonces, head para el encabezado, columns para los nombres de las columnas, index para ver cómo están indexados los clientes. Cómo están indexados los clientes. Entonces, con df.index, entonces yo puedo ver cómo están indexados. Entonces me dice que me están indexados de 1 en adelante hasta 5000. Parece que hay 5000 clientes. Nos dice la longitud de esos clientes y el tipo de datos con que los conté, con los que los indexé, que son los tipo INT o
eh, o integer o enteros. Bueno, entonces, y otra cosa que es muy importante con este detalle es que uno sepa los tres tipos de datos básicos de Python. En realidad los cuatro tipos. Es los tipo enteros, los tipo float y los tipo eh, string y los tipo booleano. Entonces, los cuatro tipos de datos básicos. Pues aquí otra cosa es los cuatro tipos de datos básicos, a saber que son los string, o sea, los datos tipo str por sus tres letras iniciales de la palabra string, los tipos int o integer, entonces, y los tipo integer, int o int64, y los tipo float y los tipo booleano. Bueno, también ver y qué significa int64, int32 y int66, porque hay otros más. Es también pedir eso, ir creciendo en esa parte, entonces ir profundizando aún más en esos tipos de datos que él tiene, que los va haciendo más sofisticados. Eh, Ahora, después de eso, renombrar, esta parte de renombrar, esa parte de utilizar la estrategia de reasignación para cambiar valores guardados en variables. Entonces, aprender a utilizar la estrategia de reasignación, aprender a utilizar la estrategia de reasignación para cambiar los valores asociados a una variable que hayas creado en Python, variable creada en Python. Entonces así, esta sería la séptima que estamos utilizando en este cuaderno para cambiar los nombres de las columnas al lenguaje español. Eso es algo muy bueno. Luego, para ver los resúmenes tabulares y la estructura de los datos, para ver esa estructura de los datos, hacer un take a quick look at the data structure, pues utilizamos el método info. Entonces, otra vez, esa no es una nueva técnica, simplemente es un nuevo método. Luego, que nos va a dar los tipos de datos a través de la columna de type, cuántos no nulos hay, nos cuenta cuántos no nulos hay, y los nombres de los atributos numerados desde cero. Luego vamos a empezar a visualizar los datos con diagrama circular y diagrama tabular, y le quiero agregar el diagrama circular. Entonces ese diagrama circular lo hacemos con plt. ¿Qué va a hacer? plt.py, creo que con ese nos puede dar, en donde le doy lo mismo. Bueno, en realidad debo darle, bueno, cómo se utiliza plt.py, pongámoslo aquí, porque no lo había agregado. Entonces me voy a ir a la documentación para hacer los diagramas circulares. Entonces, vamos a ir a plt.py para hacer diagramas circulares, y así nos va a llevar a la documentación desde Matplotlib de cómo hacer diagramas circulares. Y nos dice, bueno, para hacer diagramas circulares, dígame la variable x, el x. Tengo parámetros explored labels para las etiquetas, el colors, para decirle la lista de colores para el diagrama circular, y otros, el autopct, bueno, y otros. Entonces aquí, y me dice que ese parámetro x es un 1D array, un arreglo unidimensional
Y bueno, vamos a darle con ese arreglo unidimensional en este caso, a ver si nos funciona. Entonces le quito la comentarización. ¿Y quién va a ser el X? Pues el X son los datos que dan el atributo. En este caso, mm, los datos completicos aquí, control C. Vamos a ver si con eso nos funciona. Y voy a correr esta función que había previamente hecho. Y para cada uno le voy a pedir eso. Me da la tabla, el gráfico de barras. Entonces me dice que hay un problema con Py. Entonces nos dice que no podemos convertir un string a float. Ese de Ohio. Mm, y es porque para este primer atributo, que es el estado, no lo puedo convertir. Me dice que no lo pudo convertir ese string, su valor, a un tipo float. Entonces, ¿qué quiere? Que esos datos nos los dé SSX, deben ser numéricos, no cadenas de caracteres. Entonces, a pesar de que esta variable es categórica, como no está codificada en ese dato, él no espera que ahí le demos uno de array, pero de valores deben de ser numéricos. Y aquí nos dice que sea de weight size. Vamos a ver aquí qué nos quiere decir. Bueno, entonces nos vamos acá para buscar dentro de la documentación cómo hacemos para darnos cuenta de cómo utilizarla. Y dice los tamaños de las cuñas. Los tamaños de las cuñas, entonces él nos está diciendo es como las alturas de las subcategorías. Entonces esas alturas, pues bueno, uno las puede obtener. Aquí yo puedo eh, de los valores. Entonces yo creo que si tomo estos, que me dan los valores, ya creo que él me da esos X. Entonces aquí en punto .py cambio estos, control V y cierro paréntesis. Y miremos a ver si ahora sí, con las alturas. Entonces me dice ya que no puede convertir un string a float. Bueno, entonces me da ese mismo comentario. Vamos a ver aquí ya. Ahora sí, nos da la tabla de este atributo categórico. Nos da, bueno, miren qué diagrama circular tan bacano, pero no lo superpuso con el diagrama de barras, nos lo puso igualito. De pronto es porque se lo pedí en el mismo eje. Entonces decirle, no, en un nuevo eje. Entonces yo creo que más bien decirle que me ponga el diagrama de barras y el diagrama circular uno al lado del otro. Entonces, uno al lado del otro, vamos a ver entonces cómo le pedimos eso. Yo creo que le podemos pedir eso con Matplotlib. Entonces le voy a decir que esta función me la, mm, me la mejore, ChatGPT control C, para que me quede uno al lado del otro. Entonces, eh, mm, corrígeme el siguiente código para que el gráfico de barras quede al lado izquierdo del diagrama circular. Entonces ahora sí le doy la función para que él me la corrija con una función que creo que llama subplot asociada a matplotlib. Entonces uno aquí puede ganar un poquitico de tiempo porque uno casi siempre le olvida esa partecita, a mí siempre me olvida. Entonces, ¿qué debo de cambiar a crear una variable fig y dos variables a x1 y a x2 con la función subplot y decirle que el arreglo quiere que sea de 1 por 2 con tamaño 14 por 6? Le da los títulos y demás. Y miren que ya, vamos a ver si ya no lo corrigió. Bien, pues aquí lo cambiamos en esta parte, esta definición de esta función, para que él nos quede con el diagrama circular, que también me parece muy importante para las variables categóricas. Entonces aquí, miren que ya nos queda, vean qué tan bonito, nos queda uno al lado del otro, quedó espectacular, me parece muy bonito, mostrándonos que esta variable categórica se superponen los nombres de sus atributos porque son demasiados. Y el diagrama circular también tiene muchas subcategorías. Entonces, que cuando eso pasa, eso le da al científico de datos
la idea de que debe de codificar con una codificación llamada, aquí lo voy a para irme preparando en el nombre de ella, una codificación que se llama, esta parte de habilidades blandas también lo voy a quitar acá para que no me quede el cuaderno tan grande, se lo voy a poner esta partecita. Ese tipo de codificación la tenemos aquí en la última parte, que ya no es one hot ni ordinal encoder, sino que se llama, aquí está, aquí se me va, ese tipo de codificación se llama target encoding y hay otra que se llama hashing. Eso es para codificar cada categoría según la media del valor objetivo asociado. Se aplica es para variables categóricas no ordinales con muchas subcategorías como esta. Entonces, es la tipo de codificación, va a ser target encoding. También está la función, la técnica hashing, que es para variables categóricas con gran número de subcategorías, pero en el escenario de la Big Data. Ese es para tipo hashing. Entonces, target encoding es la técnica para variables categóricas no ordinales con muchas subcategorías. Entonces se llama target encoding. Entonces eso al analista de datos le va indicando que efectivamente debe de utilizar target encoding. Entonces la primera inferencia de esto es que debemos utilizar la técnica target, target encoding. Encoding, que es para variables no ordinales, variables categóricas no ordinales de muchas subcategorías, que es para variables categóricas no, no ordinales que tienen muchas subcategorías. Es así, y también así le mostramos a los estudiantes que Matplotlib es una librería excelente porque te permite hacer matrices de gráficos. Una un gráfico de barras y otra un gráfico circular. Miren que para la siguiente ya esta función le va a hacer lo otro. Entonces miren que para la siguiente variable categórica que es código área, código de área, miren que aquí nos muestra el diagrama circular diciéndonos que más o menos el 50% de los datos en ese atributo son correspondientes a el área code 415, el otro al área code 29.9, bueno, 24.9, o sea, casi el 25% de área code 510 y el otro 25% de área code 408. Y nos lo muestra también el diagrama de barras, solo que así el diagrama circular nos da porcentajes, el diagrama de barras nos da frecuencia absoluta y esta nos da una forma tabular. Excelente, con la frecuencia absoluta de las subcategorías y los nombres de las subcategorías y aquí el nombre de la variable categórica. Entonces nos da mucha información de las variables categóricas. Ya le hemos mejorado con este atributo. Miren cómo nos queda de bonito. Mostrándonos que esta plan internacional, más del 90% es, pertenecen a la subcategoría no. O sea, no tienen plan internacional la mayoría de los datos, la mayoría de los clientes en este dataset, lo que se corrobora también en el diagrama de barras. Entonces, es una cosa espectacular lo que nos muestra. Y aquí ya para las otras variables también nos lo hace. Y la variable objetivo también lo podemos hacer para la variable objetivo, en la que vemos de que las subcategorías están desbalanceadas. Entonces, cuando están desbalanceadas, bueno, pues también se hacen a veces tratamientos para esas subcategorías desbalanceadas. Mm, bueno, entonces así ya tenemos la visualización de variables categóricas en este dataset y una lista de las técnicas que hasta ahora hay que utilizar para Machine Learning aplicado a administración de empresas.
terminamos en utilizar la estrategia de reasignación, pero también es la creación de funciones de usuario, creación de funciones de usuario, que es con la sentencia def o con la sentencia lambda de Python para personalizar las visualizaciones. Personalizar las visualizaciones. De la personalizar, porque yo quería una visualización tabular, una gráfica con gráfico de barras y gráfico circular para para las variables categóricas. Eso me permitió hacer eso. Entonces tenemos las 8 técnicas y ya veremos en el siguiente video y es cómo visualizar de manera tabular a las variables numéricas en esta preparación para llegar dentro de lo que Guerón nos propone a consolidar todo el algoritmo, el algoritmo de Machine Learning para hacer predicción de deserción. Entonces hasta ahora ya hemos visto esta parte de Get the Data, obtención de datos, en la que se hace Create the Workspace, crear un espacio de trabajo, un Workspace. El Workspace que estamos utilizando es Visual Studio Code y Open Google Colab de Google. Google Colab o Colaboratory. Creamos un Installed Environment, o sea, un entorno virtual aislado. Eso en Visual Studio Code es una herramienta muy buena. Aquí tengo uno, por eso me da esta indicación .v en Python, diciendo que está en ese Virtual Environment. Entonces seguimos así de la mano de Guerón. Él también nos muestra en sus recomendaciones que utilicemos Jupyter. Entonces este editor en local llamado Jupyter, que corre, que es una aplicación web, entonces corre desde el explorador, así como Google Colab, solo que esta trabaja en línea y esta trabaja en local, pero se edita desde el explorador web. Bueno, entonces esta es otra manera de hacerlo, en la que yo puedo ir vamos a ir aquí, voy a ir, creo que puedo ir aquí a documentos, así, docencia, bueno, docencia no, sino extensión, aquí entrar a taller Glíderes y ir a aquí al Shore, ahí está, esta carpeta, y entra ella al análisis de abandono. Entonces uno puede editar desde Jupyter Notebook ese cuaderno en el que estamos haciendo el análisis de datos. Entonces desde acá, desde la aplicación web en local llamada Jupyter, o de Jupyter, perdón, desde Google Colab, que es una aplicación en línea, o desde Visual Studio Code. ¿Y qué hemos logrado hasta ahora? Desde Guerón es el descargar los datos, ya lo hemos hecho. El de utilizar el método info para la primera visualización tabular, donde podemos ver los tipos de variables, las variables, los tipos de variables y la cantidad de datos no nulos, entre otras. Ver algunas variables categóricas de manera tabular y vamos a ver ya las variables numéricas de manera tabular, es el que seguimos viendo. Y luego con Matplotlib ver a través de histogramas las variables cuantitativas continuas a través de histogramas para luego crear el conjunto de prueba o testeo. Entonces así vamos a seguir de la mano de Guerón hasta terminar todo el problema. Muchas gracias.